Arequipa tenemos muchos hermanos que nos saludan y nos ven. Y también, por supuesto, en Lima tenemos muchas amistades. Yo soy de Lima, Perú, así que saludamos a todos nuestros hermanos en Lima y nos vamos al norte, a Chiclayo, a Trujillo, a Cajamarca, nuestro pastor Antonio Samillán y a toda su congregación. Le mandamos un fuerte saludo a todos nuestros hermanos. Y de ahí nos pasamos a nuestros hermanos argentinos en Argentina, sobre todo en Mendoza y en Buenos Aires. Un fraternal saludo, un caluroso saludo a nuestros hermanos pastores, líderes, a nuestro pastor Rolando Madaf, a nuestro pastor David y a todos los pastores líderes ahí que nos acompañan, a las radios que transmiten luego nuestro mensaje, la radio Caminando en Gracia, la radio Buenos Días Espíritu Santo. Así que saludamos a todos ellos y a todos los que nos están acompañando. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Nosotros estuvimos hablando que Jesús en Juan capítulo 8, ¿no?, les dijo que el hombre necesitaba ser libre. ¿Libre de qué? ¿No? Libre del pecado. Le dijo a los judíos que ellos eran esclavos. Ellos protestaron y dijeron, pero nosotros no somos esclavos, nuestro padre es Abraham. Pero Jesús le dijo, el que peca, esclavo del pecado es. Y lo toma, como siempre en la Biblia, no solamente en las palabras de Jesús, también de los apóstoles, como un sustantivo, libre del pecado, no como un verbo. Así que no se trata, Jesús no vino, mejor lo voy a decir de otra manera, Jesús no vino para condenar el comportamiento, no vino para salvar al hombre de su mal comportamiento o de sus malas obras, sino vino para condenar el pecado. Vino para hacernos libres del poder del pecado. Así que no se trata de ser bueno o malo, como la religión lo enseña. Podemos tener un esclavo bueno y un esclavo malo, pero sigue siendo esclavo. Repito, podemos tener un esclavo bueno y un esclavo malo, pero los dos son esclavos. Así que Jesús no vino a instituir un programa de reformas para convictos. No vino para entregarles más reglas y preceptos, disciplinas o autodisciplina. No. ¿Por qué? Porque el problema del hombre no era eso. Su conducta, sus malas obras, solamente es consecuencia de su naturaleza. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa que lo heredó de Adán. Lo hemos visto en Romanos capítulo 5. Más adelante lo vamos a volver a tomar. Yo recuerdo, hace muchos años, cuando yo tenía menos de 18 años, o por ahí, más o menos. No era creyente todavía, al menos no iba a la iglesia. Entonces, era católico, como mis papás. Y yo recuerdo que nos fuimos con mi primo al cine. Y como no teníamos mucho dinero, queríamos comer algo, no teníamos dinero, nos habíamos gastado en el cine. Y mi primo me llevó a un lugar donde dan comida gratis. Y era una religión hindú. Y ellos me decían que sí daban la once, el lonche, como lo quieran llamar, once aquí en Chile, lonche en Perú, ¿no? Gratis. Pero para ello la condición era que tenía que escuchar el sermón. Así que estuvimos ahí conversando con los líderes ahí de esta religión hindú, no recuerdo el nombre, ya, y yo como joven le hacía preguntas, ¿no? Y yo una de las cosas que le pregunté a este líder, que tenía como un lunar ahí en la frente y una túnica, le dije, ¿qué hacían ustedes para vencer la tentación sexual? Y este líder me dijo lo siguiente: a todos los reclusos
que están aquí, a todos los internados, perdón, digo la palabra reclusos, no, internados, ¿no? Lo hacían levantar a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana, de la madrugada, y le hacían que se bañen no con agua helada, sino más que helada. Le colocaban arriba un cubo, un ladrillo grandote de hielo para que el agua se enfríe más, para que se bañen con agua súper helada, para que así puedan vencer sus pensamientos pecaminosos, impuros, lo que este líder me decía, ¿no? Entonces están tratando, eso es lo que hace la religión, tratar con el hombre, tratan con el comportamiento, con los pensamientos, pero no tratan con la raíz. Jesús trató con la raíz del problema, ¿no? Dicho de paso, este líder me dijo que por ahí, en una oportunidad, un joven se murió, ¿no? De pulmonía. Entonces, es muy claro, el hombre puede ser un buen esclavo o un mal esclavo y eso no hace una gran diferencia en absoluto porque sigue siendo un esclavo. Jesús no vino como le dije, Jesús no vino a instituir un programa de reformas para convictos. Él vino a proclamar libertad por toda la tierra. Cristo es nuestro tan esperado año de jubileo. Él nos hizo libres. Y podemos ver en el Antiguo Testamento una sombra, algo muy similar, algo físico de lo que espiritualmente pasó con nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a toda persona que ha nacido de nuevo. El pueblo de Israel, por ejemplo, ellos estaban en esclavitud. Pero había un hombre que no estaba esclavo, hablando físicamente. Y ese hombre era Moisés. Moisés es un tipo, una sombra de Jesús. Porque Jesús no vino por la línea de Adán. Todo hombre que nace en Adán es esclavo de pecado. Pero Jesús no entró por la línea de Adán. Jesús entró de otra forma. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Entró a la tierra, pero no por Adán. No por la línea de Adán, sino por el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que la Virgen María fue concebida del Espíritu Santo. Así que vemos aquí a Moisés como un tipo, una sombra de Jesús, porque Moisés no fue esclavo, no nació como esclavo, nació dentro de la casa de los faraones. Entonces, el pueblo de Israel había sido hecho esclavo y maltratado durante 400 años y su liberación fue una obra profética semejante a la nuestra, a la que sucedió con nosotros, que fuimos libertados por Jesús. La parte del que libera estuvo a cargo de Moisés, quien es tipo y sombra de Jesús, nuestro gran libertador, como fue el libertador Moisés del pueblo de Israel. Moisés fue alguien especial porque era el único hebreo que no era esclavo de Faraón. Él fue un hombre libre, usado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de 400 años. De la misma manera, Jesús también no nació como todo ser humano esclavo del pecado porque no vino de la línea de Adán, como le estoy repitiendo. Entonces, puesto que Jesús no viene de Adán, no es parte de la raza de esclavos. Esto lo hace un Salvador ideal, como lo fue Moisés, porque no nació como esclavo. Cuando usted está encerrado en el interior, necesita ayuda en el exterior. Para ayudar a alguien, para libertar a alguien que está preso, obviamente necesita una persona que esté afuera para sacar a una persona que está adentro. Moisés era un tipo de Jesús. Él estaba libre, no nació en la esclavitud, como Jesús no nació en la esclavitud del pecado. Así que vemos al pueblo de Israel en una esclavitud natural, física, pero la humanidad en una esclavitud espiritual. Y un hombre, Moisés, en la esclavitud física, que no nació en la esclavitud, fue el libertador. Como nosotros, como la humanidad,
que Jesús no nació en esclavitud, no nació del linaje, de la línea de Adán, mejor dicho, fue una persona de afuera que pudo liberarnos. Vamos a Juan capítulo 8 y vamos a leer desde el verso 21 en la Reina Valera contemporánea. Dice así, Juan 8, 21. Una vez más Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Verso 22. Los judíos decían, ¿acaso se matará a sí mismo? Pues dice, a donde yo voy ustedes no pueden venir. Verso 23. Él les dijo, Jesús, ustedes son de aquí abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús no vino de la línea de Adán. Jesús no nació, ¿no?, con ese pecado preconcebido, digamos así. Como lo hemos leído ya en Romanos 5:12, dice que el pecado entró al mundo a través de Adán. Y por el pecado entró la muerte a todos, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Todo hombre nace como, a ver la palabra que podemos usar, todo hombre nace propenso, esa es la palabra, propenso a pecar. El hombre cuando nace con eso propenso a pecar, que viene desde Adán. Dice, por eso Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por Adán. Todo descendiente de Adán nace con esa ser propenso a que peque. Listo. Potencialmente para que peque. Y luego dice, y por el pecado entró la muerte por cuanto todos pecamos. Pero Jesús fue libre de eso. Dice aquí Jesús en el verso 23, Él les dijo, ustedes son de aquí abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de ese mundo. Verso 24, por eso les dije que morirán en sus pecados. Jesús le está hablando a los judíos, sobre todo a los fariseos, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer para evitar morir en sus pecados? Creer que Jesús era el que dijo que Él era. Jesús dijo que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Era algo tan simple, amados hermanos. Algo tan simple. Solamente tenían que creer que Jesús era el Hijo de Dios. Que Él era el Salvador. Y de esa manera, ellos recibían vida eterna y eran salvos. Vamos a Romanos capítulo 8, el verso 3. Romanos capítulo 8, verso 3, Reina Valera 60 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Como ven, Jesús lo que vino es a destruir la raíz del problema. No vino a destruir el comportamiento, las obras malas, Él vino la raíz, lo que produce el mal comportamiento, la mala conducta, el pecado. Y lo llama como sustantivo, no como verbo. En Romanos 8.3 lo voy a volver a leer, pero en la Nueva Traducción Viviente dice así, la ley de Moisés no podía salvarnos. ¿Qué es la ley de Moisés? Preceptos tras preceptos, tras mandamientos y mandamientos. Usted puede ir a Levítico y ve ahí tantas leyes para el joven, para la niña, para el adolescente, para la novia, para el casado, para la viuda, para el soltero. Leyes por todas partes. Pero la ley no tiene poder, lo dice aquí, para salvar al hombre, para cambiarlo el hombre, para darle un nuevo corazón, para transformarlo. No tiene poder para condenar el pecado, para destruirlo. Dice aquí, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. La naturaleza del hombre era débil. La ley no tenía poder
para vencer la naturaleza del hombre. Esa naturaleza débil del hombre es a causa del pecado que viene desde Adán. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Qué hizo Dios? Como la ley no podía destruir el pecado, Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros tenemos, un cuerpo humano. Los pecados, perdón, otra vez, Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Otra vez, la última parte. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. El fin del dominio. O sea, ¿qué está diciendo? Que el pecado nos dominaba, que tenía poder sobre nosotros. Pero Jesús, su finalidad era poner fin, destruir el poder que el pecado nos tenía atado, esclavizado. Nos sacó ese cepo, abrió la puerta de la cárcel, nos quitó las cadenas. Nosotros, por nosotros mismos no podíamos salir, no podíamos liberarnos, no teníamos la llave. No podemos romper esas cadenas que el pecado nos tenía atado. Por lo tanto, el pecado nos daba su poder, hacía que el hombre peque. Por lo tanto, era tonto que el hombre haga buenas obras, porque el hombre seguía siendo pecador. Un esclavo, un prisionero en la cárcel, él adentro puede hacer buenas obras. Y sabemos que en la cárcel muchos presos le dan trabajo para que ellos hagan buenas obras adentro. Están construyendo, están limpiando, están haciendo obras artesanales, están haciendo carpintería, están arreglando cosas, están haciendo obras buenas y todas esas cosas que hacen van para la comunidad, sobre todo para los pobres, así que hacen bienestar social, pero siguen siendo esclavos. Entonces, muchas iglesias, lamentablemente, no entienden esto. En su buena intención, muchos pastores, muchos líderes, muchos hermanos, en su buena intención, piensan que van a corregir la conducta del cristiano o del hombre también. O lo dije al revés, del hombre o también del cristiano, con buenas obras o colocándole mayor preceptos, mandamientos. Recuerda que aquí dice, Romanos 8:3, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía. La ley no puede. Entonces, muchas iglesias, lamentablemente, en su buena intención, quieren que los cristianos incluso no pequen. En el mundo también. No quieren que no pequen. Es algo bueno, es algo correcto. Pero ¿cuál es la solución para ello? Le dan más mandamientos y preceptos. Entonces, comienzan a invadirle de preceptos, mandamientos. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas. Si cumple sus 20 preceptos, 50 preceptos, 10 preceptos, entonces será santo. Tratan con el hombre por afuera, pero no como Jesús lo trató, con la raíz. Y se llenan de preceptos y más preceptos. La ley está llena de preceptos. Si queremos preceptos, usemos Levítico, usemos el Antiguo Testamento. Está lleno de preceptos. Pero la ley no pudo jamás, nunca cambiar al hombre. ¿Por qué seguir por ese camino? ¿Por qué muchas iglesias todavía, en su buena intención, no juzgamos la intención? Por supuesto que no. La intención es muy buena, es correcta. Quieren que el hombre se porte bien. Quieren que el cristiano se porte bien. Así que dan conferencias, charlas,
10 cosas que el hombre tiene que hacer para ser un buen esposo, 20 cosas que tiene que hacer la mujer para ser una buena esposa, 30 cosas que tiene que hacer el joven para ser un buen hijo, y preceptos tras preceptos. 80 cosas que el hombre tiene que hacer para tener éxito en la vida, y mandamientos tras mandamientos, tras mandamientos, tras mandamientos. Diciéndole en primer lugar con todos estos mandamientos, mira, tú no tienes esto, tú eres un adefesio, no tienes esto y tienes que hacerlo. Y cuando lo hagas recién, entonces serás santo, serás correcto, serás un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija, un buen siervo, un buen líder, un buen hijo de Dios. Pero la palabra de Dios es muy claro, dice muy claramente aquí, vamos a leerlo, Romanos 8:3, porque lo que era imposible, imposible para la ley, los mandamientos, los preceptos, no puede cambiarte. Muchos colocan disciplina, autodisciplina, y el yoga, y el azote en las espaldas, como mi intención no es ofender a nadie, como la Iglesia Católica lo practicaba, o muchos, mejor me corrijo, muchos católicos practicaban en su ignorancia, se azotaban en su buena intención. Hace unos años atrás, aquí en la televisión, un buen hombre, pero ¿de qué sirve ser buen hombre si no eres, si Jesús no te ha liberado? Un alcalde, un buen hombre, correcto, que nunca ha sido acusado de nada, aquí en Santiago de Chile. Él dijo que era un católico, pero de esos extremistas, ¿cuál es el nombre? Que pertenecen Opus Dei. Opus Dei. Y era un buen hombre. En toda la trayectoria nunca escuchó alguna acusación contra él. Un buen hombre, de los pocos que existe, de los muy pocos que existe, un político. Y en una de entrevista él dijo que pertenecía a los Opus Dei. Él decía como católico, mira, siglo XXI, dice que para santificarse se metía en una ducha de agua helada, porque de esa manera él piensa que se va a santificar, porque así le exige lo que él decía, su religión católica, lo que él cuenta, lo que él expresa. Pero como vemos, la ley dice aquí muy claramente, dice aquí en la Reina Valera, dice, porque lo que era imposible, imposible para la ley. ¿Y qué es la ley? Preceptos, mandamientos. No hagas esto, no, 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 no. Eso no, la ley no cambia al hombre. Fue Jesús. Jesús dijo en Juan 8, si el Hijo del Hombre os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Vamos a verlo. Aunque ya lo hemos visto, estamos profundizando más. Entonces, en la cruz Dios condenó al pecado a través de Jesús. La Biblia amplificada dice de la siguiente manera, dice que subyugó, venció y privó el pecado de su poder, le quitó el poder, lo destruyó, para que así el pecado no tenga poder sobre el hombre. Pero eso sucede no con toda la humanidad, eso sucede con todo aquel que ha colocado su fe en Jesucristo. Por eso que Jesús le dice, aquí lo hemos leído en Juan 8:23, van a morir en sus pecados, o a no ser que crean en lo que crean. Vamos a leerlo otra vez, como está aquí, dice, él les dijo, ustedes son de aquí abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, esa era la palabra que Jesús usó, en sus pecados morirán. Tenían que creer en lo que Jesús dijo que él era, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Entonces se produce un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, el hombre recibe. Vamos a Hebreos capítulo 9 y vamos a ver algo muy interesante, amados hermanos. De a poco vamos
avanzando y quitando todas las malas doctrinas, las malas enseñanzas que hace que realmente no disfrutemos de lo que Jesús vino a hacer. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, un lenguaje más sencillo. Nos dice así. El verso 24. Hebreos 9, verso 24 nos dice: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas. O sea, está diciendo, no entró en el templo. Como todo sumo sacerdote, entraba en el templo y ofrecía por el sacrificio de los pecados un cordero, la sangre de un cordero inocente, limpio, puro. No entró a ese templo humano, hecho por manos humanas. No entró a un templo físico, sino celestial. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero. Ese templo, sí, Dios lo mandó a hacer, ¿no? Como una copia de lo que había en el cielo, algo celestial divino, para que podamos entender lo que sucedía en lo invisible, en lo celestial, a través de lo físico. Dice, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Verso 25. Y no entró en el cielo para ofrecerse, ojo con el 25, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Verso 26. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo, o sea, desde la creación del mundo, pero ahora en el fin de los tiempos, en los últimos tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Entonces dice muy claramente que el sumo sacerdote era un símbolo, era una sombra nada más, ¿no? El templo también era una sombra, era una maqueta de lo que había en el cielo. Pero el sumo sacerdote entraba con un cordero. Jesús, por eso se llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, cuando lo vio por primera vez, lo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el sumo sacerdote, una vez al año, entraba con la sangre de ese cordero para tapar, cubrir, no eliminar, porque esa sangre del cordero no podía eliminar, solamente tapaba. Y por un año nada más. Al próximo año el sumo sacerdote tenía que hacer lo mismo, y el próximo lo mismo. Así que solamente cubría, no eliminaba, cubría el pecado por un año. Y Dios hizo eso por amor a la gente, sabiendo que la gente no podía cumplir la ley. Ellos tenían la ley, los judíos, pero sabiendo que ellos no podían cumplir, iban a pecar, y como Dios quería bendecirlos, no podía bendecirlos si estaban en pecado. Entonces la sangre de ese cordero los cubría, de tal manera que Dios podía entonces mirar esa sangre de ese cordero, al menos momentáneamente, temporalmente, para poder bendecirlos, sanarlos, prosperarlos. Pero el próximo año otra vez el sumo sacerdote tenía que hacer lo mismo. Pero mira lo que dice aquí, el verso 25. Y no entró en el cielo para ofrecerse, hablando de Jesús, a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Verso 26. Si eso hubiera sido necesario, Jesús lo hubiera hecho desde la fundación del mundo. Hubiera muerto una vez y otra vez y otra vez. Dice aquí, si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde la creación del mundo.
pero dice que no era necesario. Con un solo sacrificio cubrió su sangre todos los pecados para siempre. Ahora escúchame esto. ¿Por qué no entendemos esto? ¿Por qué no entendemos esto? Es muy claro. Porque muchos piensan, predican el Evangelio, hacen que una persona coloque su fe en Jesús, les dice que si creen en Jesús sus pecados van a ser perdonados, lo aceptan, lo creen, reciben el nuevo nacimiento, nacen de nuevo, ¿no? Y le dice, tus pecados han sido perdonados, Dios te ha justificado, te ha hecho justo, santo. Pero una vez que son santos, justos, luego le dice, tienen que ir a la iglesia, pero si vuelves a pecar, te vas al infierno. O sea, en otras palabras, le están diciendo que Jesús solamente cubrió sus pecados hasta el momento que ellos nacieron de nuevo. Nada más. Y de ahí en adelante, si vuelven a pecar, Jesús tendría que venir otra vez a morir por esos pecados. Eso es lo que están diciendo. Entonces le están diciendo, una vez que tú eres salvo, sí, Dios te ha perdonado. Pero si vuelves a pecar, te vas al infierno. ¿Por qué? Obviamente porque esos pecados Jesús no los cubrió. Entonces, para cubrirlos, Jesús tenía que morir otra vez por ellos. Pero aquí dice muy claramente, si fuese necesario, así como el sumo sacerdote que lo hacía, con la sangre del cordero, como era la sangre de un cordero, sí, inocente, limpio, puro, a pesar de eso, solamente cubría por un año. Y otra vez tenía que hacerlo el próximo año. Pero la sangre de Jesús no es una sangre de un cordero, es la sangre del Hijo de Dios. Es puro, santo, Jesús jamás pecó. Y es suficiente, con una sola ofrenda, para cubrir los pecados de toda la humanidad y para siempre. O sea, de toda tu vida. Significa tus pecados pasados, presentes y futuros. Recuerda que para Dios no hay tiempo. El tiempo existe aquí en la tierra. Para Dios no hay tiempo. Él puede ver toda tu vida, de que naces como bebé hasta que mueres como viejo. Puede verlo simultáneamente, a la vez, en una sola mirada, puede ver toda tu vida. Y Jesús, su sangre cubrió todos nuestros pecados de toda nuestra vida. De toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos vayamos con Él. Con una sola ofrenda. Cubrió toda, eliminó, destruyó, quitó, esa es la palabra que usa aquí en la Reina Valera, quitó el pecado para siempre con una sola ofrenda. Yo recuerdo, en uno de mis viajes misioneros, y de aquí a 10 minutos vamos a tomar la Santa Cena, o de aquí a 15 minutos, vamos a disfrutar de la Santa Cena. Pero yo recuerdo, por ponerle una ilustración, en uno de mis viajes misioneros, estaba en otra ciudad, me parece que estaba en Argentina, y le enseñaba estas cosas a un pastor, le compartía, y el pastor me dijo, mire pastor Rafael, si usted enseña esto a mi congregación, usted le está dando libertad a que pequen. Si usted le dice que Jesús le perdonó todos sus pecados, incluyendo futuros, entonces el cristiano va a hacer de la suya. O sea que el pecado que cometa mañana también me ha perdonado. Entonces voy a pecar de lo lindo. Lo que pasa es que olvidamos, ¿por qué pensamos eso? Olvidamos que Jesús no solamente perdonó nuestros pecados, sino que destruyó el poder de pecado sobre nosotros. En Romanos 6 dice que nuestra vieja naturaleza fue destruido, lo colgó en la cruz y fue muerto, lo destruyó y recibimos y nos dio una nueva naturaleza. Ya tenemos una nueva naturaleza. Así que no solamente nuestros pecados han sido perdonados, sino el motor que producía los pecados ha sido destruido, ha sido quitado y hemos recibido la naturaleza de Dios, un nuevo espíritu. Por eso se llama un nuevo nacimiento. Entonces, yo le entendía al pastor. Obviamente el pastor no estaba considerando
al pensar, si le decimos a la gente, mira, tu pecado futuro también ha sido perdonado, él pensaba que, bueno, entonces el cristiano va a querer pecar. No, no va a querer pecar, porque tiene una nueva naturaleza. Si estamos hablando de un impío, de alguien que no ha nacido de nuevo, sí, yo podría pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque un impío, una persona que no ha nacido de nuevo, tiene el motor para pecar, su motor no ha sido todavía destruido porque no ha creído en Jesús, no ha recibido esa transformación, no ha nacido de nuevo y por lo tanto es esclavo del pecado y no puede hacer otra cosa que pecar. Puede hacer buenas obras, puede tener intención, como Pablo lo dice en Romanos 7, Romanos 8, el capítulo 7, capítulo 8. Pablo, él decía que tenía el deseo de no pecar, pero veía que se levantaba en su cuerpo otra ley que le hacía pecar. Venía la ley y le decía no codicies. Y él quería agradar a Dios como fariseo. Él quería agradar a Dios, dice Pablo. Él quería obedecer a Dios, pero luego vio que se levantaba otra ley, otra naturaleza. Y al ver la ley que le decía no codicies, la ley justamente que estaba, perdón, la naturaleza que él tenía, que estaba dormida, la naturaleza que él tenía, al ver la ley que le decía no codicie, se levantaba. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que hace la naturaleza de pecado. Violar la ley de Dios. Pablo cuenta que se levantaba y lo hacía que peque, siendo el fariseo, conociendo la ley. Y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará del pecado? A continuación, él dice, gracias a Cristo Jesús, que Él me liberó del pecado. Y ahí es donde él dice, lo que la ley no podía hacerlo, Jesús lo hizo. Así que yo hablé con este pastor y él, su temor, obviamente, porque muchas personas piensan de esa manera. No, ¿cómo le vas a decir a la congregación que sus pecados futuros ya han sido perdonados? ¿Vas a hacer que ellos pequen más? No, porque ya no son pecadores, porque ya han sido transformados, ya han nacido de nuevo. Pastor Rafael, alguien podría preguntar, entonces, ¿por qué los cristianos todavía pecan? ¿Por qué? Justamente porque no conocen lo que sucedió en la cruz con ellos. Justamente porque no se les enseña que han sido libres del pecado. Justamente porque todavía siguen pensando que tienen la naturaleza de pecado. Justamente porque se les llama pecadores. Justamente porque se les llama una vez y otra vez y otra vez, tú eres pecador, tú eres pecador, tú eres pecador. Pero cuando ellos reciban la verdad, cuando ellos coloquen su fe en lo que la Biblia dice, en lo que Jesús hizo, que les ha libertado del pecado, que su vieja naturaleza ha sido destruida, que ya han nacido de nuevo, tienen otra naturaleza, una naturaleza santa, justa. Cuando lo crean, entonces van a comenzar a experimentar el caminar santo. Mientras tanto, no. Nadie puede caminar en santidad hasta que crea lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo? Eres libre. Libre del poder del pecado. Libre del poder del pecado. Así que yo al pastor, para ayudarle, les dije lo siguiente. Les dije, bueno pastor, entonces usted cree que Jesús murió por ellos, perdonó sus pecados de toda la vida hasta el día que nacieron. Y a partir del día que nacieron, no les perdonó. O sea, sus pecados futuros. Así es, me dijo el pastor. Por eso que no podía yo enseñarles que sus pecados futuros han sido perdonados. Muy bien, le dije. Entonces yo le pregunté, pastor, por ejemplo usted que ya nació de nuevo. Entonces Jesús cubrió sus pecados solamente hasta que usted nació. ¿Y qué hace cuando usted peca? Ya como cristiano, después que ha nacido de nuevo. Porque Jesús, según usted, Jesús cubrió sus pecados hasta que usted nació de nuevo. ¿Qué hace cuando usted peca? Él me dijo, bueno, cuando yo peco o cuando cualquier cristiano peca, tiene que
ir al Señor y pedirle perdón. Yo le dije, está mal, po. Usted no puede pedirle perdón. ¿Por qué? Me dijo. ¿Por qué le va a pedir algo que Dios no puede darle? Porque si Dios le va a perdonar lo que usted le está pidiendo, para perdonar significa que Jesús llevó ese pecado futuro. ¿Para qué le va a pedir perdón? Si Dios no puede perdonarle. Porque para perdonar, Jesús tenía que haber llevado ese pecado. Tenía que haberlo eliminado. Dios, para perdonar a la humanidad, tuvo que hacer un sacrificio, tuvo que derramar sangre. Y si usted piensa, le dije, que ese pecado futuro Dios a través de Jesús no lo perdonó, entonces usted tampoco no puede pedirle perdón, porque no va a recibir perdón, porque Jesús no puede perdonarle, porque ese pecado Jesús no lo cubrió. Entonces usted estaría ya condenado al infierno, como muchos piensan. Así que todo cristiano que nace nuevo, a las horas pega, porque es inmaduro, sobre todo, recién ha nacido nuevo, su mente es inmaduro, no conoce la palabra de Dios, ha nacido de nuevo, es justo delante de Dios, es santo, pero su mente no lo sabe, no conoce las realidades, sigue con una mente inmadura, peca, entonces estaría entonces condenado al infierno. ¿Por qué? Porque su pecado futuro no ha sido cubierto. Como ven, es absurdo. Aquí la palabra de Dios dice muy claramente, que Jesús, lo voy a volver a leer, el verso 26, si eso hubiera sido necesario, ¿qué cosa? Lo que hacía el sumo sacerdote, cada año tenía que ofrecer el cordero, derramar sangre de un cordero, cada año. Si hubiera sido eso necesario, entonces Cristo tenía que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte y sacrificio. La sangre de Jesús, la sangre del Hijo de Dios, es suficiente una sola vez y para siempre para cubrir los pecados de todos. Tu pecado ya ha sido cubierto, ha sido eliminado de una sola vez y para siempre. ¿Qué tenemos que hacer para caminar en santidad? Creer lo que Jesús hizo, creer de nuestra libertad. Si sigues pensando que estás en la cárcel, si sigues pensando que eres prisionero, entonces vas a hacer obras de prisionero. ¿Qué hace un prisionero? Va a estar en la cárcel. Ese es el problema. Como alguien escribió un libro por ahí, ¿no? Que lo tituló de esta manera: ¿qué haces dentro de la cárcel si las puertas están abiertas? ¿Por qué? Justamente porque no le hemos enseñado, porque ellos no lo han visto, y si lo han visto, no lo han creído. Cuanto más creas, cuanto más creamos una vez y otra vez y otra vez lo que la Escritura dice, ¿qué dice? Que nuestra vieja naturaleza ya ha sido destruido, que Jesús ya nos hizo libre, que el poder del pecado ya ha sido destruido, somos libres. Así que tenemos libertad ahora para decidir. ¿Decidir qué? Decidir obedecer al diablo, obedecer a Dios. ¿Cómo caminamos en santidad? Caminar desde adentro, desde nuestra nueva naturaleza. Desde adentro. ¿Por qué de adentro? Porque la nueva naturaleza que hemos recibido al nacer de nuevo es una naturaleza santa, justa. Entonces, la palabra de Dios dice, recuerda que dice, el que se une al Señor, lo hemos hecho cuando hemos nacido de nuevo, un espíritu es con Él. Jesús es uno con nosotros. Entonces es imposible que el cristiano vuelva a pecar. Pecamos en nuestra alma, en nuestra mente. Pero es imposible, lo que quiero decir es esto, es imposible que el pecado entre nuevamente a nuestro espíritu. Porque si fuese así,
Jesús no podía permanecer. ¿Has notado que cuando tú y yo, cuando pecamos como cristianos, ¿acaso Jesús se va? ¿Acaso el Espíritu Santo se va? Podemos continuar orando en el Espíritu. Podemos continuar otra vez orando en otras lenguas. Observamos que todavía el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús permanece en nosotros a pesar que hemos pecado como cristianos. Eso significa que hemos sido sellados, lo que dice la palabra de Dios. Hemos sido sellados. ¿Dónde pecamos? En nuestra alma, porque no está renovada. Obviamente, si seguimos en una vida de pecado, a pesar que ya somos hijos de Dios, a pesar que hemos nacido de nuevo, no vamos a caer de la gracia. En Gálatas dice, no, jamás en la Biblia dice que el que peca cae de la gracia, o sea, se aleja de Dios. En Gálatas dice, Pablo le dijo a los Gálatas, ¿no? Habéis caído de la gracia, te has separado de Cristo Jesús, te has desligado de Cristo Jesús. En otra traducción dice, la cruz ya no será útil para ustedes, no será de provecho. Pero no le dice a ellos por qué han pecado. Los Gálatas, el tema no es su pecado, es que ellos están colocando su confianza, su fe, no solamente en Jesús, sino en sus obras buenas, en cumplir la ley. Entonces, si continuamos pecando, lo que va a pasar es, no perdemos nuestra salvación, continuamos siendo justificados. Nuestra justificación no está basada en nuestro comportamiento, está basada en lo que Él hizo. Recuerda, somos salvos porque alguien nos salvó. Así que nuestra salvación no depende de lo que nosotros hemos hecho o no hemos hecho. Depende de lo que Él nos dio. El justo vive en nosotros. Somos santos porque el santo vive en nosotros. Somos justos porque Dios nos justificó. Él nos justificó. Él nos calificó. Si Dios nos calificó con un 10, con un 7, o con un 20, según la calificación de cada país, el pecado no nos puede descalificar. Repito, si Dios nos calificó, nos hizo acto, nos aceptó, el pecado no nos puede descalificar. Pero sí, el pecado lo que puede hacer es, si continuamos, endurecer nuestro corazón, entorpecer a que nuestra fe sea robusta, fuerte, para poder recibir la gracia de Dios. Repito, lo que el pecado sí puede hacer es endurecer nuestro corazón. Endurecer nuestro corazón, hacer que nuestra fe sea débil. Y necesitamos una fe fuerte, robusta, segura, para poder recibir toda gracia, todo favor. Así que, amados hermanos, verso 28 dice aquí, estamos leyendo el verso 26. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tenía que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo, pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Unos minutos más y tomamos la Santa Cena. Déjame leerte Romanos capítulo 3. Vamos a ver. Romanos capítulo 3. ¿Qué nos dice Dios en cuanto a un cristiano que peca? ¿Cuál es la manera que Dios nos aconseja para que un cristiano no peque? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿Cómo ve Dios el pecado de alguien que ha nacido de nuevo, que ya ha sido transformado, tiene una nueva naturaleza santa, Jesús mora en él, él ha sido justificado, aceptado? ¿Cuál es el consejo de Dios para un cristiano que peca? Romanos capítulo 13, vamos a leerlo desde el verso
12 dice, la Nueva Traducción Viviente, vamos a leerlo primero en la Reina Valera Contemporánea, dice, la noche ha avanzado y se acerca el día, por tanto desechemos, está hablando los cristianos, personas que han nacido de nuevo, que ya son santas, justas, por tanto desechemos las obras de las tinieblas, obras malas, acciones malas, y revistámonos de las armas de la luz, revistámonos. ¿En qué consiste eso de revestirnos de las armas de la luz? Vivamos, verso 13, con honestidad. Está hablando de nuestro vivir, nuestra conducta, nuestro caminar santo. Vivamos con honestidad, como a la luz del día. No andemos, otra vez, está hablando de conducta, de nuestra forma de caminar, de actuar, de vivir. Está hablando del exterior. No andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas, ni envidias. Mira, incluso aquí dice que no, incluso en cosas pequeñas. La palabra de Dios nos dice que incluso en cosas pequeñas no caminemos o andemos en contiendas y envidias. Contiendas son peleas y pueden ser peleas pequeñas. En contiendas ni envidia. Ahora, si Pablo dice estas cosas es porque él veía estas cosas que sucedían todavía en la iglesia. ¿Qué sucedía? Todavía cristianos, ¿no? Caían en borracheras, en lujurias, en lascivias, en contiendas y envidias. Si Pablo escribe esto, porque en la iglesia todavía había estas cosas. ¿Cuál es la solución de parte de Dios? Que Pablo escribe a través de la inspiración del Espíritu Santo. Más bien, ¿cuál es el consejo? ¿Cómo evitar esto para un cristiano? Revistámonos. Hay que vestirse. Revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. ¿Cómo evito satisfacer los deseos de la carne? ¿Cómo evito satisfacer los deseos de la carne? Pablo lo llama deseos de la carne. Nuestro cuerpo no ha sido redimido. Nuestro cuerpo no ha sido cambiado. Nuestro cuerpo tiene el hábito de hacer cosas malas. Por eso que Pablo dice, y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. La carne. Llama carne a la borrachera, lujuria, lascivia, contiendas y envidia. Lo llama obras de la carne. ¿Cómo evitamos las obras de la carne? Revistámonos del Señor Jesucristo. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Verso 12. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con descendencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, verso 14, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Vístanse del Señor Jesucristo. ¿Cómo me visto? ¿Cómo me puedo vestir del Señor Jesucristo? ¿Cómo me puedo revestir? Porque ya he sido vestido. En Gálatas, ya no tengo tiempo, 3:27, dice que aquellos que hemos creído en Jesús, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, dice que han sido vestidos del Señor Jesús. Dice que hemos sido bautizados, dice así, ¿no? Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, Gálatas 3:26-27, hemos bautizados en el cuerpo de Cristo y por lo tanto hemos sido vestidos del Señor Jesucristo. Está hablando de toda persona que ha nacido de nuevo, Gálatas 3:27. Toda persona que ha puesto su fe en Jesús dice que ha sido introducido, bautizado, eso significa introducido en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, y por lo tanto ha sido vestido de Jesucristo. Eso dice en Gálatas 3:27. Pero ¿qué pasa con un cristiano que peca? Dice que tiene que revestirse. O sea, yo tengo que vestirme de lo que Él ya me vistió. Repito. Y termino con esto porque hay que tomar la Santa Cena.
tengo que vestirme de lo que Él ya me vistió. ¿Dónde? ¿En mi espíritu? No. En mi espíritu ya he sido vestido. Tengo una nueva naturaleza, un nuevo vestido, la naturaleza santa de Dios. Si no fuese así, el Espíritu Santo no moraría en nosotros. Recuerda que en 1 Corintios dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno. Ya hemos sido vestidos ahí, pero es nuestra alma que no ha sido renovado. Tengo que vestirme de lo que Él ya me vistió. ¿Cómo me visto? Obviamente tomando la palabra de Dios, meditándolo, colocando fe, creyendo, apropiándome a través de mi fe, recibiendo a través de mi fe, apropiándome, creyendo lo que dice. ¿Qué dice? Que nuestra vieja naturaleza ha sido destruida en la cruz. Que Jesús destruyó el poder del pecado y nos ha hecho libre del pecado. Que Él nos ha hecho santos. Tenemos una nueva naturaleza. Tenemos poder de santidad en nuestro interior para caminar en santidad. ¿Cómo puedo caminar en santidad? Caminando de adentro, desde nuestro espíritu. Pero si caminas desde tu mente no renovada y madura, obviamente vamos a pecar. Y eso es lo que sucede con el cristiano. Cuando caminamos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, vista, oído, cuando reaccionamos a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que sentimos, entonces estamos dando cabida al diablo, cabida a la carne. Porque la carne tiene vista, oído, olfato. Y cuando caminamos entonces en lo natural, caemos en las cosas de la carne. Pero si caminamos de adentro, de nuestro espíritu, colocando fe en lo invisible, en lo que no vemos, en lo que Dios dice. ¿Qué dice? Que ya hemos sido hechos santos, que nuestra vieja naturaleza ya no existe, ha sido quitado de nosotros. Tenemos el poder de santidad en nosotros para caminar en santidad. Tomemos la Santa Cena. 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, amados hermanos, para tomar la Santa Cena. Vamos a disfrutar de la Santa Cena. Gracias, Señor. 1 Corintios capítulo 11 dice, ahí en tu casa, amado hermano, no importa, la palabra de Dios no da énfasis si es galleta o que tiene que ser pan, sin levadura o tiene que ser vino. No, Dios no da énfasis. Dios da énfasis a lo que representa el pan, el cuerpo de Cristo, y Dios da énfasis a lo que representa el vino, la sangre de Jesús. No da importancia al objeto en sí mismo, solamente para poder recordar, para que nos ayude a nuestra memoria. Entonces dice en 1 Corintios 11:23, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan. Entonces, ahí de tu casa, toma pan. Puede ser una galleta que represente, que nos haga recordar. Más que nada, no que represente, sino que nos haga recordar que el cuerpo de Jesús fue partido, flagelado, azotado, una corona de espinas fue puesto en su cabeza, sus huesos fueron partidos, todo fue partido, flagelado, azotado, golpeado. ¿Para qué? Dice para que podamos recibir vida eterna, un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Hemos recibido la misma naturaleza de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús viene a morar en nosotros. Y ya somos salvos, todos nuestros pecados de toda nuestra vida han sido borrados, quitados. Mientras estemos aquí en la tierra, ¿cuál es nuestra misión? Conocer a Dios. Y todo aquel que conoce a Dios va a caminar como Dios en santidad. ¿Y qué es lo que nos pide Jesús mientras estemos aquí en la tierra? Que hagamos las obras buenas. ¿Qué obras? Fruto. La obra que nos pide es que este pan, que este cuerpo, no solamente tú lo hayas conocido, sino que otros, que puedas compartir el sacrificio de Jesús con otros,
¿Cómo? Predicando el Evangelio. Que otros lo puedan conocer. Que otros también puedan conocer que el cuerpo de Jesús fue partido. Que podamos anunciar el Evangelio con nuestras bocas. Predicar el Evangelio. Diciéndole que Jesús murió por sus pecados para que puedan recibir una nueva naturaleza, una naturaleza santa, vida eterna, la vida de Dios en ellos. Que no tengan miedo de volver a pecar, porque todos sus pecados han sido perdonados. Que no se preocupen si van a volver a pecar, porque Dios, en su gracia, nos va a ayudar. Es su gracia que nos va a transformar, nos va a moldear, nos va a ayudar a que cada vez, a través de su gracia, podamos caminar en santidad. Verso 24. Y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes he partido, hagan esto en memoria. Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Así que ahí, desde tu hogar, de tu casa, de tu comodidad, un jugo, un vino, porque es algo pequeño, algo que tomamos, solamente poquito, porque el énfasis es solamente recordar. No se trata de comer un almuerzo, de comerse todo un pan, no. Solamente es algo pequeño para recordar que el cuerpo de Jesús fue partido y tomar el vino o el jugo como tú quieras. No importa. El énfasis está en recordar, tener la revelación, la luz, el entendimiento de que este jugo o este vino nos haga recordar que la sangre de Jesús fue derramada por cada uno de nosotros. La Biblia dice en Levítico que la vida está en la sangre está en la vida. Por eso que Jesús dio hasta la última gota. Cuando el soldado lo pinchó por el costado porque tenían que acelerar la muerte porque era Pascua, ya eran las 6 de la tarde, y le iban a romper con un combo las piernas como acostumbraban los romanos. Pero la palabra de Dios decía que sus huesos no fueron quebrados. Así que se cumplió la profecía, porque en el momento que lo iban a romper los huesos de las piernas para acelerar su muerte, el soldado romano, otro soldado dijo, no, déjame pincharlo con la lanza para ver si ha muerto. Y lo pinchó y cayó agua, salió agua y un poquito de sangre, salió lo último, lo que le quedaba, la última gota. Dio toda su sangre para que nosotros podamos tener vida eterna, para que nosotros podamos tener una nueva naturaleza. Él resucitó para que podamos tener el privilegio también, la bendición de poder resucitar, nacer de nuevo, recibir vida eterna. Y mientras estemos aquí en la tierra, porque si nos vamos de este cuerpo, estamos presentes con el Señor, dijo el apóstol Pablo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas de nueva. Pero luego nos dice, y él juntamente con esta vida eterna nos dio el ministerio de la reconciliación. Como si Dios estuviera reconciliando a través de nosotros. Somos embajadores de Cristo, dice. Debemos decir como si Dios hablara a través de nosotros, reconciliados con Dios. Reconcíliate porque Dios ya no tiene nada en contra del ser humano. Ya no tiene nada en contra. Solamente tiene que recibir, acercarse, creer
para que sus pecados que Jesús murió sean todos eliminados de toda su vida y recibir vida eterna, una nueva naturaleza, la naturaleza santa de Dios. Así que mientras estemos aquí en la tierra, tenemos la gran comisión, la tarea de servir a Dios, y lo primero es abrir nuestras bocas, que esta sangre, otros que no conocen a Dios puedan conocerlo, puedan experimentarlo, puedan recibir otros que no conocen a Dios. Pero ¿cómo lo van a recibir si no lo anunciamos? ¿Cómo lo van a oír si no hablamos? Entonces tenemos que hablarlo, tenemos que anunciarlo. Dios estableció que en la iglesia, cada hijo de Dios anuncie el Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas, son buenas noticias. Ya no tienes que huir de Dios, Dios ya no está enojado contigo. Todo lo contrario, Dios te ama. Murió Jesús justamente demostrando que Dios te ama. Solamente coloca tu fe en Jesús, nada más. Recíbelo y lo demás, la gracia de Dios hará el trabajo. Conforme nosotros escuchemos, acompañemos fe en lo que escuchamos, la gracia de Dios se va a manifestar en nuestras vidas, en un caminar santo, como fruto, en obras buenas, pero ya somos salvos. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos, porque ya tenemos la naturaleza de Dios en nosotros, una naturaleza santa y justa. Así que todo esto lo tomamos recordando esas dos cosas, la vida eterna que hemos recibido y la gran comisión. Amado hermano, el domingo pasado tuvimos un invitado de lujo. Tuvimos al pastor Peter Gonley de Estados Unidos, de Rema, USA, y nos bendijo con la palabra de Dios. Ahí está, hemos subido el video para los que quieren escucharlo nuevamente, porque va a ser de mucha bendición que lo volvamos a escuchar una vez y otra vez. Un mensaje consolador, fortalecedor, justamente para lo que estamos pasando. Me refiero a la situación que está pasando el mundo de la pandemia. Escúchalo porque te va a fortalecer y te va a consolar y te va a ubicar en el plan de Dios. Estemos atentos porque vamos a tener muy pronto otro invitado para que nos bendiga también con la palabra de Dios. Así que estemos atentos ya a los avisos porque vamos a anunciar un nuevo invitado. Así que, amados hermanos, bendiciones a todos ustedes. Gracias por su atención. Saludos a todos los que nos han escuchado en vivo y a todos los que nos van a escuchar después. Bendiciones, saludos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. A todos aquí en Chile, en Perú y en Argentina. Un fuerte abrazo. Bendiciones.